El testimonio sobre la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. Seminario en línea de Shincheonji. Pastores, seminaristas y santos participando. Mucho gusto. Soy el anfitrión Lee Chol-woo. En el seminario en línea de Shincheonji se están testificando las promesas y los propósitos de Dios registrados en la Biblia y también las realidades de las promesas de Dios a través de los 6 interrogantes. En particular, hoy estamos estudiando las condiciones y requisitos para ir al cielo, que son esenciales para los creyentes, quienes esperan el cielo y la salvación en la Biblia. Espero que este sea un tiempo valioso para que se acerque a la esperanza del cielo que anhelamos y obtenga la respuesta a través de las palabras testificadas hoy. Empecemos en una oración con el mismo corazón. Gracias, Dios Padre. Le damos gracias y gloria por permitirnos realizar el seminario en línea sobre el testimonio de la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo. Permita en todos los miembros de la familia de la fe que asisten al seminario ojos para ver, oídos para oír y corazones para entender. Hoy es el tiempo en el que se cumplen las palabras del Apocalipsis del Nuevo Pacto que Jesús prometió con su sangre. Este es el momento testificado sobre lo que hemos visto y oído de los acontecimientos de la guerra de Apocalipsis a través del mensajero enviado por Jesús. Guíe los labios del instructor que da testimonio de la palabra, para que la palabra de verdad rebose y guíe a todos los miembros de la familia de la fe que escuchan la palabra, para que sea un tiempo de gracia y esperanza. Permita que todo el mundo entero se vuelvan uno en su palabra, con usted Dios el Creador. Le damos toda la gloria a usted, Padre Dios, y oramos en el nombre de Jesús, que nos expió de nuestros pecados. Amén. Hoy recibiremos el testimonio de la palabra bajo el tema de la lección 13, la palabra del principio y renacer. En Juan 3, Jesús le dijo al sacerdote Nicodemo: solo si naces de nuevo del agua y del Espíritu, podrás ver el reino de Dios y el reino de los cielos. Entonces, nosotros que esperamos el cielo, ¿no deberíamos saber también el verdadero significado del agua y el Espíritu Santo de los que habló Jesús y nacer de nuevo? Hoy, en este tiempo, esperamos que descubra por qué Dios y Jesús son las palabras del principio y entienda claramente lo que significa nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo. Invitemos al instructor Shin Dong-mun de la tribu de Juan, iglesia de Wangsimni, quien testificará el mensaje hoy. A todos los pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que tienen la esperanza en el reino de los cielos y la vida eterna, mucho gusto. Yo soy Shin Dong-mun, el instructor principal de la iglesia de Wangsimni, de la tribu de Juan de Shincheonji Iglesia de Jesús. Sinceramente, gracias a todos los que están participando de este seminario en línea de Shincheonji, del testimonio de la revelación sobre el Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo. La palabra de vida de Dios que estaremos viendo hoy es la lección 13 del nivel intermedio,
la palabra en el principio y el nacer. La referencia principal es Juan capítulo 1 y Juan capítulo 3. Puede ser que los pastores ya conozcan este contenido y tal vez hayan personas que no conozcan este contenido. Pero aún así, espero que en este tiempo vuelvan a escuchar la explicación que se estará dando. Primero, estaremos viendo brevemente el contenido de la referencia de hoy. El tiempo en el que fue registrado fue alrededor de 2000 años atrás. El que lo registró fue el apóstol Juan, y el apóstol Juan escribió el libro de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y registró Apocalipsis tras haber recibido lo que vio y oyó de Jesús. Para darles un poco más de contexto del apóstol Juan, él era uno de los 12 discípulos de Jesús, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. En el Evangelio de Juan se registra el testimonio del contenido acerca del cumplimiento del Antiguo Testamento, la segunda venida y el pastor prometido. Como se puede ver en Juan capítulo 5, verso 39, el propósito por el cual los creyentes ven la Biblia es para volverse el pueblo del cielo para así recibir la salvación y la vida eterna. Aparte de la salvación y la vida eterna prometida en la Biblia, no debería haber otro propósito por el que hace su vida de fe. Entonces, para los creyentes que tienen la esperanza en la salvación y la vida eterna, ¿qué es lo más importante como la vida? Eso es la palabra de Dios. Hoy, por medio de este tiempo, estaremos viendo qué tan importante es la palabra en el principio y veremos a qué se refiere con ser renacido. Entonces, primero estaremos viendo acerca de la palabra en el principio. ¿Qué es la palabra en el principio? Para saber esto, estaremos leyendo juntos Juan capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo leyeron muy bien. Tal como las palabras que leyeron recién, la palabra en el principio es la palabra, es Dios, y dentro de la palabra hay el poder de crear. Dentro de la palabra hay vida, y la vida, que es luz, es la luz para los hombres. Entonces, estaremos viendo verso por verso la referencia principal. Si vemos primero el verso 1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Además, en Primera de Juan capítulo 1, verso 1 al 2, también dice que Jesús es la palabra en el principio. Dice que la palabra en el principio es Dios y es Jesús. Entonces, en el lugar con quien Dios y Jesús están, es el lugar donde hay palabra. Y el lugar en donde no hay palabra, esa es la evidencia de que Dios y Jesús no están ahí. Y como la palabra en el principio es Dios, el creer en la palabra es creer en Dios. Y el ver la palabra es ver a Dios. También, el seguir la palabra es seguir a Dios. Y el conocer la palabra es conocer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios más desea? Es conocer a Dios, es conocer la palabra. Leamos juntos Oseas capítulo 6, verso 6.
Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo leyeron muy bien. Dios quiere misericordia y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que Dios más desea, más que cualquier otra cosa, es que conozcamos a Dios. Entonces, ¿por medio de qué podemos conocer a Dios? En Juan capítulo 1, verso 1, dice que la palabra es Dios. El conocer a Dios es conocer la palabra. Sin embargo, ¿cómo están los creyentes de hoy en día? Más que conocer la palabra de Dios correctamente y hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, ponen el esfuerzo, pero no es un esfuerzo que hacen en medio de haber percibido la palabra de Dios, sino que están en un estado de estar satisfechos con solo poner el esfuerzo y ser obedientes sin necesariamente conocer la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 10, verso 2 al 3, dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Por lo tanto, debemos saber que al poner el esfuerzo y obediencia sin saber la palabra de Dios, no puede ser un creyente que Dios desea. Y sin saber la justicia de Dios, se puede volver alguien que pone la justicia propia de primero y pone el esfuerzo de esa manera. Y esto es algo que nosotros debemos saber. Por lo tanto, más que cualquier otra cosa, debemos conocer la palabra de Dios correctamente y al poner el esfuerzo y obediencia y al ofrecer un servicio a Dios de esa manera, esa es la manera en cómo Dios va a estar aún más feliz y recibirá la gloria. Además, en el verso 2, dice que este era en el principio con Dios. Dice que este, refiriéndose a la palabra, era en el principio con Dios. Por lo tanto, si la palabra está dentro de uno, Dios está dentro de uno, y uno está dentro de Dios. Entonces, no debemos olvidar esto. Además, en el verso 3, dice que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De la misma manera, Dios, quien es espíritu, con la palabra en el principio creó a toda la creación. Y dice que no hay nada que no haya sido creado con la palabra. Por lo tanto, esta palabra tiene el poder de crear. Leamos Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo leyeron muy bien. Dios creó los cielos y la tierra con la palabra y toda la creación. Por lo tanto, Dios es el creador de los cielos, la tierra y toda la creación. Además, Dios, quien creó los cielos y la tierra, como se puede ver en Zacarías capítulo 12, verso 1, dice que forma el espíritu de las personas. Entonces, ¿con qué cree que lo creó? Es con la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros también debemos ser personas formadas por la palabra de Dios. También, como Dios tiene el poder de crear, profetiza, y lo que profetiza lo cumple, sin lugar a dudas. Sin embargo, el diablo, que es una criatura que fue creada, no tiene el poder de crear y no puede ni profetizar ni cumplir. Los creyentes deben conocer y percibir esta diferencia claramente. Después, si vemos dentro de Juan capítulo 1, verso 4, dice que en Él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. Y en Juan capítulo 6, verso 63, dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, en donde está la palabra de Dios y Jesús están. Y ahí hay vida, pero por otro lado, si no se encuentra la palabra, significa que Dios, Jesús y la vida no se encuentran ahí. Si lo organizamos nuevamente, la palabra en el principio es Dios, es vida. Por lo tanto, las personas que no tienen la palabra de Dios son aquellos que no tienen vida. Se les puede decir que son como personas que están muertas. Si la palabra de Dios entra en aquellos que no tienen la palabra, el espíritu que estaba muerto llega a vivir y está dentro de Dios. Y aquellos que sí tienen la palabra, se les puede llamar personas que están vivas. Entonces nosotros, ¿qué tipo de personas debemos ser? Porque conoce la palabra de Dios, deben ser personas que ponen el esfuerzo y debe poseer la palabra de Dios y volverse una persona viva que se encuentra dentro de Dios. Además, tal como se ve en el verso 4 y 5, dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Qué son la luz y las tinieblas de las que se hablan aquí? A todos. Si la luz física es alumbrada en las tinieblas, ¿será que las tinieblas van a percibir o no? Si no es así, ¿será que se alumbra o se oscurece? El orden natural es que si la luz física es alumbrada en la oscuridad, desaparece la oscuridad y el lugar es alumbrado. Sin embargo, en la referencia principal dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces se puede ver que no está hablando de una luz física. Entonces, debemos saber qué es esa luz y estaremos viendo el verdadero significado de luz que resplandece en las tinieblas, pero que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si vemos en 1 de Juan capítulo 1, verso 5, dice que Dios es la luz. Y en Juan capítulo 1, verso 4, dice que la palabra de vida de Dios es la luz. Entonces, al contrario, ¿qué serán las tinieblas? Dice que la palabra es la luz y las tinieblas es la ignorancia de no conocer la palabra, por lo cual se le llama las tinieblas. Entonces, detalladamente, ¿qué palabra será que es luz? Si vemos en Salmos capítulo 119, verso 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra abierta, es decir, la palabra revelada, es la luz que alumbra a los espíritus en tinieblas. Y Juan, capítulo 8, verso 12, dice que el Hijo de Dios que Dios envió es Jesús, quien es la luz. Por lo tanto, la luz es Dios, la palabra de vida, y el pastor que recibe esa palabra también es la luz. También en Mateo capítulo 5, verso 14, Jesús se refiere a los discípulos que percibieron la palabra como la luz del mundo. Por lo tanto, las personas que han percibido la palabra también son luz. Se vuelven los hijos de la luz que son renacidos de la palabra. Por lo tanto, la luz es Dios y la palabra de vida, y el pastor que recibe la palabra y aquellos que perciben la palabra también son luz. Al contrario, aquellos que no tienen la luz y están en la oscuridad, las tinieblas del mundo donde Satanás el diablo gobierna, se refiere al pastor y a aquellos que no han percibido la palabra.
말씀을 깨닫지 못하는 자를 말하는 것입니다. Entonces, estaremos viendo el resultado de los hijos de la luz que han percibido la palabra y los hijos de las tinieblas que no han percibido la palabra hoy en día. Leamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 4 al 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Lo leyeron muy bien. Al ver 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 8, aquellos que perciben la palabra de Dios son los hijos de luz e hijos del día. Y aquellos que no han percibido la palabra son los hijos de las tinieblas que pertenecen a la noche. Los hijos de la luz reciben a Jesús y alcanzan la salvación y el reino de los cielos. Sin embargo, los hijos de las tinieblas no reciben a Jesús y sobre ellos es la destrucción repentina. Entonces, hoy en día, para que nosotros volvamos a aquellos que pertenecen a Dios, debemos tener la luz, que es la palabra de Dios, en el corazón, ¿no es así? Entonces, así, naturalmente, Dios va a estar junto con nosotros y dentro de Dios debemos volvernos los hijos de Dios para poder cumplir con los requisitos para ir al reino de los cielos, ¿no es así? Este punto lo debemos tomar en cuenta. No podemos tomar a la ligera el hecho de ir conociendo esta palabra. Juan capítulo 1, verso 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Lo que significa es que porque el pastor que recibe la palabra testificó la palabra revelada a aquellos que eran ignorantes de la palabra, porque el corazón de las personas está en ignorancia, no pueden entender ni percibir la obra de la luz. Hace alrededor de 2000 años, Jesús fue con quien Dios estaba y quien recibió la palabra revelada de acuerdo a la promesa de Ezequiel capítulo 3. Y las tinieblas se refiere a los pastores judíos ignorantes, que eran los escribas y fariseos y los judíos. Jesús, quien vino como la luz, le alumbró la luz, que es la palabra revelada del cumplimiento del Antiguo Testamento, a los judíos, escribas y fariseos. Las personas en esa era no lo recibieron y no reconocieron a Jesús. Por eso lo persiguieron y por eso Jesús caminó un camino lleno de sufrimiento. Sin embargo, a pesar de que los pastores judíos obstruían el camino que Jesús caminaba y lo perseguían, los que seguían la verdad iban hacia Jesús. Escuchaban la palabra revelada del cumplimiento del Antiguo Testamento y se volvían los hijos de la luz y recibían la salvación. Sin embargo, a pesar de que Jesús testificaba la palabra de vida, la palabra revelada, aquellos que no escuchaban la palabra eran aquellos ignorantes de la palabra y no percibieron. Por lo tanto, son los hijos de las tinieblas y reciben juicio. Al ver la obra de lo que sucedió, hoy en día nosotros debemos pensar en qué tipo de camino de fe debemos hacer. También, hoy en día, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 10, el pastor prometido que recibe la palabra abierta que viene del cielo, es decir, la palabra revelada, es la luz. Y las tinieblas son Babilonia y las personas de todo el mundo que fueron engañados en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Al igual que en el tiempo de la primera venida, el pastor prometido que vino como la luz testificó la palabra revelada del cumplimiento del Nuevo Testamento y así alumbró la luz hacia los pastores de Babilonia y a todas las personas, naciones, pueblos, lenguas y reyes que fueron engañados por el vino de fornicación. Sin embargo, los pastores de Babilonia, que pertenecían a las tinieblas, al igual que los pastores judíos del tiempo de la primera venida, temen acerca del testimonio falso de la Biblia que dan,
por lo que no escuchan las palabras de testimonio del pastor prometido y obstruyen sin dejar que sus miembros puedan escuchar. Y persiguen al pastor prometido que transmite la verdad, por lo que así se cumplen las palabras de que es amargo en el estómago. Sin embargo, aquellos que buscan y siguen la verdad salen hacia la palabra revelada que es la luz y se vuelven los hijos de la luz que reciben la salvación tras escuchar y percibir la palabra revelada del cumplimiento del Nuevo Testamento. Al contrario, a pesar de que transmiten la palabra de vida, la palabra revelada, si no escuchan y no perciben, se vuelven los hijos de las tinieblas y reciben el juicio. Nosotros, quienes hemos recibido la era en donde se están cumpliendo las profecías del Nuevo Testamento, Apocalipsis, ¿qué tipo de personas debemos ser? Debemos ser hijos de luz. Ahora, nosotros debemos reflejarnos en la palabra de la Biblia y debemos vivir y ver y confirmar si somos hijos de la luz que han percibido la palabra revelada o si somos hijos de las tinieblas que no han percibido. Y debemos escuchar toda esta palabra revelada, debemos percibir y debemos volvernos los hijos de luz reconocidos por Dios, para que podamos ser la familia de Dios que juntos reciben la bendición del reino de los cielos y la vida eterna que fue prometida. Les estaré organizando las palabras que hemos aprendido hasta aquí. La palabra en el principio es Dios, y dentro de esta palabra se encuentra el poder de crear, por lo que la creación y el espíritu de las personas son creados con la palabra. Además, Dios tiene el poder de crear, por eso profetiza, y lo que profetiza lo cumple. Sin embargo, el diablo es un ser creado, por lo que no tiene el poder de crear y no puede ni profetizar ni cumplir. Y dice que en la palabra hay vida, y la vida es la luz de los hombres. También, esta luz figurativamente es la palabra de Dios. Y es Dios. Y también se refiere al pastor que recibió la palabra y a los miembros santos que percibieron la palabra. Al contrario, las tinieblas que no tienen luz se refiere a Satanás, quien está gobernando el mundo, la ignorancia de no tener la palabra, y se refiere a los pastores y miembros que no tienen la palabra. De la misma manera, se puede ver el valor de la palabra en el principio. Además, esta palabra tiene que saberla y debe tenerla en los pensamientos y debe registrarla en el corazón. Esto es ser sellado por Dios. Nosotros, los creyentes, debemos tomar como alimento de vida eterna esta palabra de Dios. Debemos ser sellados con esta palabra y la debemos guardar. Ahora estaremos viendo acerca del contenido que dice que puede entrar al reino de los cielos si es renacido del agua y el Espíritu. Primero vamos a leer Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo leyeron muy bien. En Juan capítulo 3, entre los fariseos, se encontraba un principal judío llamado Nicodemo, y este vino a Jesús, y ahí se registra la conversación entre él y Jesús. Jesús le habló a Nicodemo acerca de uno de los evangelios más importantes dentro del cristianismo, que es acerca del nacer de nuevo. Jesús dijo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Con esto no se refería a que la carne debe nacer de nuevo, sino que debe renacer del Espíritu. Entonces, ¿qué es el agua y el Espíritu que hacen renacer el Espíritu? Y veremos cuál es el verdadero significado de renacer del agua y del Espíritu. Tal como dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 2 y Amos capítulo 8, verso 11, se habla figurativamente de la palabra de Dios como agua. Con el agua física, a pesar de que las personas se limpian varias veces, ese espíritu no puede ser lavado ni tampoco puede ser renacido. El agua física puede darle vida a las creaciones que tienen vida, le dan vida a las personas y lavan la suciedad física. De la misma manera, la palabra de vida de Dios es figurativamente el agua que limpia la suciedad de nuestro espíritu y lava la suciedad en nuestro espíritu y nos hace renacer. Además, veremos acerca de lo que Jesús dijo acerca de nacer de nuevo. El renacer se refiere a renacer del espíritu. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, ¿a qué se refiere con esta semilla incorruptible? Leamos juntos Lucas capítulo 8, verso 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lo leyeron muy bien. La semilla incorruptible, eso es, la semilla de Dios, es la palabra de Dios. Por lo tanto, el renacer es renacer, no del agua y espíritu físico, sino que es de renacer de la palabra de Dios, la semilla de Dios, que es la palabra de Dios, y con aquellos que está el Espíritu. Y por eso pueden entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Dios dijo que deben de renacer? Todas las personas en la tierra, todos, son pecadores que tienen los genes de Adán. Por lo tanto, las personas deben de renacer. Tal como dice en la Biblia, debe de renacer de la semilla de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, por esta obra, Dios profetizó desde el tiempo del Antiguo Testamento que sembraría la semilla de Dios. Y en el tiempo de la primera venida, por medio de Jesús, sembró la semilla que fue prometida, y hoy en día cosechó a los trigos nacidos de la semilla de Dios. Los selló y creó a la nueva nación y nuevo pueblo, es decir, las 12 tribus. Esta nueva nación y nuevo pueblo es Shincheonji, las 12 tribus. Ellos son los hijos de Dios, nacidos de la semilla de Dios, y solo ellos pueden entrar al reino de los cielos. Antes de que la semilla de Dios sea sembrada y antes de que se haga la cosecha, se selle y se crean las 12 tribus, todos son pecadores nacidos de los genes de Adán, que eran un pecador. Las personas que son renacidas de la semilla de Dios, que fue sembrada por Jesús y pertenecen a las 12 tribus, se vuelven los hijos de Dios sin pecado y pueden entrar al reino de los cielos.
Entonces, en el tiempo de la segunda venida, que es el tiempo de la cosecha, ¿quiénes son los hijos de Dios nacidos de la semilla de Dios? ¿Y quiénes son los hijos del diablo nacidos de la semilla del diablo? ¿Será que con solo ir a la iglesia es un hijo de Dios nacido de la semilla de Dios? No es así. Al ver la palabra del nuevo pacto establecido con la sangre de Jesús, solo aquellos que son renacidos de la semilla de Dios son los hijos de Dios, y los hijos de Dios son los únicos hijos de Dios que son cosechados en el tiempo de la cosecha. El resultado de ellos es que van al reino de los cielos. Sin embargo, en el tiempo de la cosecha, los que no son cosechados y permanecen en su campo son la evidencia de que son hijos del diablo, nacidos de la semilla del diablo, y su resultado es ir al infierno. Por lo tanto, al ser cosechado en el tiempo de la cosecha es una bendición. A toda la familia que está escuchando esta palabra a nivel nacional e internacional, ¿ustedes han sido cosechados? ¿O será que aún están en el campo sin poder ser cosechados? Primero, debemos confirmar nosotros mismos con la palabra de la Biblia. Además, nosotros, con una postura humilde, debemos entrar a la palabra y debemos ser renacidos de la semilla de Dios. Debemos ser cosechados, sellados y pertenecer a las 12 tribus, que es la familia de Dios, para que podamos recibir la bendición del reino de los cielos y la vida eterna. Entonces, debemos saber qué es el reino de los cielos, en donde entran aquellos que renacen del agua y el espíritu y la semilla de Dios. Jesús, quien vino en el tiempo de la primera venida, prometió que la semilla de Dios, que fue prometida en Mateo capítulo 13, y profetizó que se haría la cosecha. Además, Jesús, quien hizo el nuevo pacto, se fue para preparar morada para los santos que guardan el nuevo pacto y prometió que regresaría. Y una vez que esa morada es preparada, dijo que iba a regresar. Leamos juntos Juan capítulo 14, verso 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo leyeron muy bien. Jesús subió a preparar lugar, y esa morada es la santa ciudad, la Nueva Jerusalén de Apocalipsis capítulo 21, que es el cielo en el mundo espiritual. El lugar que Jesús preparó, en donde desciende la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, es la realidad de la ubicación a la que debemos ir. Este lugar que es creado después de que el primer cielo y primera tierra desaparecen en Apocalipsis capítulo 6. Ese es el lugar donde aquellos renacidos de la semilla de Dios son cosechados, sellados y creados como la nueva nación y nuevo pueblo, Shincheonji, las 12 tribus, de Apocalipsis capítulo 7 y 14. Además, sobre las 12 tribus de Shincheonji de Apocalipsis 21, descienden Dios, la santa ciudad, la nueva Jerusalén y el cielo del mundo espiritual, por lo que Shincheonji, las 12 tribus, son el cielo creado en la tierra y donde Dios y el reino de los cielos del mundo espiritual descienden. Entonces, ¿quiénes son los que entran al reino de los cielos, la nación de Dios, las 12 tribus de Shincheonji? Los que entran son los 144,000 y la multitud en blanco de las 12 tribus selladas que fueron cosechadas tras ser renacidas de la semilla de Dios que Jesús sembró. Estas 12 tribus, los 144,000 y la multitud en blanco,
son la familia de Dios en el tiempo de la segunda venida, que son renacidos del agua y el Espíritu. Son aquellos renacidos de la semilla de Dios que reciben la bendición del reino de los cielos y la vida eterna, y son la realidad de los hijos de Dios. También, en Apocalipsis capítulo 22, para entrar al reino del cielo, en donde desciende la santa ciudad, debe vestirse con la palabra de agua de vida que fluye del trono. Es decir, debe lavar las vestiduras del corazón y vestirse de ellas. Hoy en día, en el Centro de Misión de Sion de Shincheonji, el aprender esta palabra es lavarse las vestiduras con la palabra del agua de vida, y es el proceso de renacer. Si es un creyente verdadero que cree en Dios, Jesús y la palabra, entonces va a hacer de acuerdo con la palabra y también pondría el esfuerzo de renacer con esta agua de vida. Espero que sellen estas palabras en sus mentes y corazones y que sean la familia de Dios que recibe el reino de los cielos y la bendición de la vida eterna. Estaremos organizando la palabra y estaremos concluyendo. La palabra en el principio es Dios. Y dentro de esta palabra está el poder de crear. Por lo que la creación y el espíritu de las personas fueron creados por la palabra. También Dios tiene el poder de crear. Por eso profetizó, y lo que profetizó lo cumplió. Sin embargo, el diablo originalmente era un ser creado, no tiene el poder de crear y no puede ni profetizar ni cumplir. También, dentro de la palabra hay vida, y dice que esta vida es la luz de los hombres. Por lo tanto, en el lugar donde se encuentra la palabra, también se encuentra Dios. Y si no tiene la palabra, no está Dios ni tampoco hay vida. También, el caminar siguiendo esta palabra es seguir a Dios y saber la palabra es conocer a Dios. Segundo, aquellos que son renacidos del agua y del Espíritu pueden entrar al reino de los cielos. El renacer del agua y el Espíritu es ser renacido de la palabra de Dios, que es la semilla de Dios. Por lo tanto, la palabra revelada que es vida hace que las personas que pertenecen a la carne puedan renacer a ser hijos de Dios y permite que pueda recibir el Espíritu de Dios. Por lo tanto, en el tiempo de la segunda venida, cuando se cumple Apocalipsis, para pertenecer al pueblo del cielo, debe encontrar al pastor en el Nuevo Testamento, el vencedor, el nuevo Juan, y debe escuchar la palabra como agua de vida de Apocalipsis capítulo 22, que es la palabra revelada del cumplimiento del Nuevo Testamento. Tiene que escucharla, percibirla y ser renacido. Hoy en día, el lugar en donde Dios, Jesús, los cielos y aquellos que son renacidos están, es el lugar donde está el pastor prometido del Nuevo Testamento, el vencedor. Y esto es solamente el nuevo cielo, nueva tierra, las 12 tribus de Shincheonji. Además, hoy, en el tiempo del cumplimiento de Apocalipsis, para entrar al reino de los cielos, debe hacer su camino de fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Debe renacer del agua y el Espíritu, que es la semilla de Dios, debe nacer de la semilla de Dios, ser cosechado. También debe ser sellado y debe ser registrado en el libro de la vida de la nueva nación y un nuevo pueblo de Dios, las 12 tribus, para poder entrar al reino de los cielos. Esto es hacer un camino de fe de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Escucharon bien las palabras de hoy? La próxima vez estaremos viendo la lección 14 del nivel intermedio titulado El propósito de Dios.
Para la próxima lección, un instructor que enseña la palabra mucho mejor que yo vendrá a testificar la palabra. Espero verlos la próxima vez también. Por último, para mostrar que somos unos dentro de Dios y Jesús, diremos We are one y concluiremos. Nosotros, sobrepasando raza, fronteras y religiones dentro de Dios, somos uno. We are one. Oremos. Padre Dios Santísimo, le damos las gracias y le queremos agradecer. En este tiempo, pastores, seminaristas y santos que se encuentran en diferentes partes alrededor del mundo han sido guiados al seminario en línea de Shincheonji para poder escuchar la palabra y sinceramente le agradecemos por la gracia que usted nos haya guiado. La revelación del Antiguo y Nuevo Testamento por capítulo, siguiendo las 6 interrogantes, se está testificando claramente en Shincheonji, la nación prometida de nuestro Padre Dios. Le pedimos que todas las personas que escuchen estas palabras puedan abrir completamente la puerta de sus corazones, que puedan percibir y que todos puedan participar de la obra de Dios que se está cumpliendo en esta tierra. Le pedimos su gracia para ellos. Y le pedimos que para aquellos que están escuchando la palabra, que le dé ojos que ven, oídos que oyen y un corazón que percibe. Y le pedimos que puedan ser los hijos preciados de nuestro Padre Dios, que disfruta del reino de los cielos y la bendición de la vida eterna prometida por Dios. Le pedimos que hasta la próxima vez que volvamos a escuchar la palabra, que nos cuide y proteja nuestra salud física y espiritual. Y todo esto oramos en el nombre de Jesús, quien es santo y que nos salvó de nuestros pecados. Amén. Sinceramente les agradezco por escuchar hasta el final. Veamos por qué el propósito de Dios es así y el proceso de cómo se logra, uno por uno, en base a la Biblia. Es acabar con la iglesia tradicional, cosechar y sellar a los nacidos de la simiente de Dios y crear un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo reino y una nueva nación, las 12 tribus. ¿Cuál es el propósito de Dios que ha estado trabajando durante 6.000 años? Como puede ver en el video, la próxima vez se llevará a cabo el seminario sobre la lección 14, el objetivo de Dios. La hora es la misma que hoy. Esperamos que todos asistan y se unan más a Dios y cumplan sus deseos en la verdad. El testimonio sobre la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento por capítulo, seminario en línea de Shincheonji, se está transmitiendo simultáneamente en 24 idiomas alrededor del mundo a través del canal oficial de YouTube de la Iglesia de Jesús Shincheonji. Incluso ahora, hay muchas personas que están dando la bienvenida y gritan, somos uno, después de escuchar las palabras de revelación de Shincheonji en todo el mundo. Si tienen más preguntas o consultas sobre Shincheonji, Iglesia de Jesús, y su doctrina, además de lo que escuchó hoy, comuníquese con el número representante de cada tribu que se muestra en la pantalla. Le guiaremos con detalle y amablemente. Concluiremos todos los procedimientos del seminario en línea de Shincheonji en la oración que el Señor nos enseñó. Oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Gracias a todos por acompañarnos.